historia del Instituto Nacional de Cancerología es tal vez de las pocas cosas que deja una guerra, cosas buenas que deja una guerra, porque en el año 32-33 hubo un pequeño conflicto con el Perú y entonces Colombia declaró la guerra contra el Perú y todo el mundo salió a las calles a entregar las alhajas y las joyas para comprar mosquetes para ir a expulsar a los peruanos de Leticia. Los recursos que las familias colombianas habían destinado para la guerra contra el Perú finalmente no se utilizan porque la guerra se resuelve de manera pacífica. Y con esa plata se fundó lo que hoy en día se conoce con el nombre del Instituto Nacional de Cancerología. En esa época se llamaba el Instituto Nacional de Radium. Y Colombia fue tal vez, si no el primero, sí de los primeros países que trajo la tecnología del radium, que había sido descubierto por el esposo Pierre y Madame Marie Curie. Hubo unas personas que trabajaron tanto en la creación del instituto como con el doctor Huertas, pero también con algunas personas que participaron en todo el proceso digamos, del conocimiento como tal. Un grupo de médicos colombianos muy prestantes, los doctores Guerra y otros, tuvieron la oportunidad de estar con ellos. Estando allí le piden que prepare algo especial para poder fijar adecuadamente las agujas y proteger la piel de los pacientes que estaban siendo sometidos a radiación, y él desarrolla una mezcla especial que llamó mucho la atención de quienes estaban allí, la denominó la pasta Colombia y fue el primer producto de investigación de esta institución. El primer director fue el doctor Huertas. El doctor Huertas estabilizó el instituto, posteriormente vino el profesor Pantoja. Se llamaba Instituto Nacional de Radium. Pero resulta que la tecnología cambia, el radium ya no era aplicable, entonces él quiso cambiar y cambió el nombre de Instituto Nacional de Radium por Instituto Nacional de Cancerología, porque era necesario darle entonces espacio a la cirugía oncológica. Lo que ocurrió de ahí en adelante y lo que uno puede recoger de los datos históricos de la institución es una cantidad de médicos, de una parte con un sentido humano gigante, por un paciente que tiene una condición muy especial, por un paciente que tiene una condición que es devastadora desde distintos puntos de vista, pero también un espíritu científico muy grande, un espíritu científico que los llevaba permanentemente a buscar cosas nuevas. Se extendió el instituto por el país. No se podía tener un instituto o una institución con 134 camas para todo el país. En el pasado no había mucha digamos, preocupación por la atención de habitaciones, por ejemplo, múltiples. Hoy en día es intolerable tener habitaciones múltiples como se tenía antes. Hoy hay un contexto de desarrollo moderno en ese sentido. Así como ese momento inicial de la institución fue la atención de los pacientes y el principal aporte del país de la institución fue la atención de los pacientes, hubo otros momentos, quizás unos 30, 40 años después, que fueron muy importantes, porque el cáncer vino creciendo de una manera significativa y no era posible que esta institución siguiera o pudiera cubrir la atención de los pacientes de todo el territorio nacional. De manera que empiezan a surgir los planes nacionales de cáncer, hacia la década de los 60, los 70. Y se crearon inicialmente 6 unidades zonales de cáncer en la primera fase, en la segunda 7, para un total de 13. Entonces tuvimos unidades zonales de cáncer en Popayán, unidades zonales de cáncer en Pereira, donde ya existía un equipo, en la costa atlántica, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué. Y eso hace que el cáncer, la atención del cáncer empiece a descentralizarse en Colombia. Hubo necesidad de crear más plazas para entrenar radioterapeutas. Se presentó obviamente la necesidad de crear las unidades zonales de cáncer al lado de cada universidad con facultad de medicina en el país. Comenzó a crearse la especialidad ya formal de cirugía oncológica.
Pero a la par de que el instituto se mueve mucho en lo que es la atención de pacientes, empieza a trabajar en el tema de prevención. El instituto desde muy temprano promueve la creación de la Liga de Lucha contra el Cáncer como un brazo de la institución en apoyo a los componentes de prevención. El hecho más relevante es la lucha antitabaco, que se consolida luego con la Ley 1335, donde el país siente una posición clara de cómo se lucha contra el tabaco. En ese ejercicio encontramos que en el mundo de hoy, y con el conocimiento actual, hay cosas supremamente complejas, como entender, por ejemplo, que el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer, pero que el control del tabaco, de acuerdo con toda la evidencia disponible, no depende del sector salud, sino que depende de instancias políticas que están por fuera del sector salud. En el año 1993, un 23 de diciembre, se aprobó la Ley 100 y eso pues obviamente fue un cambio importante, con cosas buenas y cosas regulares y malas, como toda ley que cambia un modelo. Yo creo que después de 20 y tantos años que estamos con la Ley 100, todavía no está implementada como se soñó, con muchas dificultades, pero en esa época pues nos tocó a los que estábamos en las entidades públicas asumir el reto de que teníamos que competir con las entidades privadas. Y eso era un proceso, un aprendizaje difícil, que de un momento a otro, bueno, a competir y meternos en la cabeza que tenemos que empezar a facturar, que tenemos que ponerle mucha atención a la calidad. Hoy la institución ha formado más de 800, cerca de 900 especialistas, subespecialistas en oncología. La inmensa mayoría de los especialistas en cáncer que tiene este país han sido formados en el Instituto Nacional de Cancerología. El instituto está formando enfermeras oncológicas y es el momento de reconocerles a ellas que sería casi imposible hacer oncología sin la ayuda de las enfermeras oncólogas. Muchas de las tecnologías, de las técnicas nuevas para el manejo de la enfermedad han llegado a este país por el Instituto Nacional de Cancerología. Dar un paso, por ejemplo, en medicina nuclear molecular, con el ciclotrón, con el PET, radiofarmacia, digamos que son los más relevantes del instituto en todo su periodo de tiempo. Y uno de los aspectos más importantes es que finalmente se aprendió a trabajar en equipo. Yo creo que toda institución de salud que no tenga compasión, pues está muerta. Y yo creo que el instituto debe siempre mantener ese sentido de compasión, que no es lástima. Compasión es sentir con la pasión, que es el alma, lo que una persona está sintiendo. Y yo creo que todo acto médico es un acto de amor, y acto médico que no sea amoroso, pues no es un acto médico. Creo que estos 80 años hemos estado luchando porque las personas que se afectan por la enfermedad y las que no han sido afectadas entiendan que hay esperanza, entiendan que hay opciones de seguir adelante,